Yo lo mencioné en uno de mis programas. La respuesta. Y dije, refiriéndome a los trastornos de las extradiciones y al poder y la opulencia de los carteles de droga para resistirla, dije, entre otras cosas, que en España se había dado un caso penoso porque Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel de Cali, un hombre de importancia mundial en el crimen, y uno de los hermanos Ochoa habían sido detenidos en España. Estados Unidos lo había reclamado por 27 o más toneladas, y que en Colombia se había inventado un mecanismo para someterlo allá en Colombia por violación a una ley de importación de toros de lidia, de corridas. Imagínense. Que el defensor de esos señores colombianos en España había sido el hijo del defensor del pueblo, y que era una vergüenza, según yo veía las cosas, que España le hubiese enviado a esos grandes capos, no a Estados Unidos, sino a Colombia, porque los cargos eran infinitamente separados en su gravedad. Pero dije que se había hecho el acuerdo gracias a que un señor, que entonces era embajador aquí, había sido embajador aquí, era fiscal general en Colombia, y que como que él había manejado el expediente. Óigame, los intereses confluyeron, los pactos implícitos se dieron plenamente. ¿Qué se pensó? Ya lo tenemos, difamación. Me mandan a la Suprema Corte de Justicia, al banquillo de entonces. Bueno, todo esto va para libros. Se está escribiendo un libro que no tendrá páginas en blanco, porque no tiene necesidad de tenerla. En realidad es libro sobre la vida de un hombre modesto, de un hombre sin mayor significación, y sobre acontecimientos de índole criminal y social y político que deben ser conocidos. Vamos al juicio. La primera iniciativa nuestra es pedirle oficiosamente, lo hizo mi hijo Juárez, alumno del presidente de Suprema Corte de Justicia entonces, que nosotros íbamos a recusar a 4 de los jueces porque teníamos enemistad personal con ellos, porque ellos habían sido abogados de Jorge Blanco en el proceso aquel famoso en el cual yo figuraba. Fui interrogado durante 45 horas, 5 días de 9 horas, sin receso, por 13 abogados. Y quedamos enemistados. El presidente Subero le dijo entonces a mi hijo Juárez, no, es que no podría ser, ellos tienen enemistad capital, pero para sorpresa, subieron. Nosotros hicimos la instancia de recusación y cuando volvieron, se pusieron de pie, uno y otro, ya fallecidos, no voy a mencionar sus nombres, y dijeron por qué ellos no se inhibían. Y explicaron su hoja de vida. Bueno, parecía que todo estaba organizado para fusilarme. Las autoridades norteamericanas de drogas se preocuparon, porque entonces tenían esa capacidad de preocuparse por los trastornos, por los azares, por los asedios que se le pudieran plantear a funcionarios importantes de la lucha antidroga en la región. Eso ya está desaparecido hace tiempo. Y hasta me dijeron, uno de ellos, mire, si usted necesita, nosotros vamos a darle una prueba. Sucede que ese hecho ocurrió. Habían conseguido que un contador del cartel de Cali se pasara a la ley
Y entre las cosas que ese individuo había contado lo de la extradición de España de Rodríguez Orejuela y Ochoa y la vergüenza del procedimiento colombiano, que se había pagado $1 millón para hacer eso. Y me dijeron, si hay la necesidad, nosotros podemos darle la prueba. Pero apareció en un libro formidable de Alain Labrousse, presidente del Observatorio de Francia y del Observatorio Mundial de Drogas, una autoridad mundial, el relato exacto de lo que había ocurrido. Fue la noche que yo he contado en televisión que a medianoche desperté a mi esposa y parecía que yo estaba como que me hubiese sacado el premio, porque dije, Dios mío, aquí está la prueba. Y en un programa de televisión cometí el error de anticiparlo. Parece que a la Suprema Corte de Justicia de algún modo le llegó la información. Dios mío. Y decretaron su incompetencia. Y es la única vez, y yo creo que en la historia del mundo, en que una Suprema Corte de Justicia sale huyendo, trotando, como caballos de hipódromo. Y dieron un macetazo y por ahí se fueron. Yo me he quedado solo frente al Procurador General de la República, que era Abel Rodríguez del Orbe entonces. Y pronuncié una serie de durezas y dije, ¿por qué huían? Pasó. Terminamos exonerados, hubo que desistir de esa situación porque era una locura intentar esa venganza de intereses. Primera experiencia. Segunda experiencia, 2005, 7 años después, Quirino. ¡Uy, Dios mío! Y viene ese expediente de Quirino. Y en un programa de televisión, sucintamente debo recordarlo, dije que tenía relaciones, uno de ellos, Vladimir García Jiménez, con un dirigente importante regional y nacional del PRD, el ingeniero Hernán Salazar, que tenían que tener cuidado, que esas relaciones siempre eran peligrosas, porque después esos tipos que venían con tanto capital resultaban que estaban implicados en hechos de esa naturaleza. No dije nuevamente, usted, ingeniero, es parte de una estructura de drogas, no es verdad. Pero el factor demencial del rencor que ya tenía, había sido presidente, ya estaba en ejercicio, ya había pasado 4 años de su presidencia. Su ira lo llevó a mandar a poner la querella. Yo creo que si no hubiese existido eso, esa querella no se presenta. Porque en realidad yo no ofendí, yo no dije jamás que Salazar Simón era narcotraficante junto con Vladimir García. No. No lo dije y no tenía por qué decirlo. No tenía. Simplemente me refería al peligro de esa relación. Vino el juicio, Dios mío, y de ese juicio surgió este libro. El remolino del juicio. Es decir, se confirmaba mi tesis de que de un juicio menor de difamación saldrían cosas poderosísimas. Por ejemplo, se resultaba que Hipólito Mejía era amigo y hombre de la simpatía y del apoyo de los García Jiménez, los hijos de Finito. Vladimir, su compañía Construgar, administrada por un señor Guevara, que todos los años sacaban pancartas enormes apoyándole, que aparecía tomando vino con él. Bueno, aparecieron cosas mayores. César Cedeño, secretario de Deportes, admitiendo que había ido Hernán Salazar allá a gestionar que un contrato de $24 millones que se le había otorgado en una licitación a una compañía venezolana no lo merecía, que debía, bueno, buscar
partir en dos ese contrato para los multiusos. Y César Cedeño, cuando fue preguntado, dijo, sí, él estuvo allá gestionando eso, lo que indicaba que había una relación de amistad. Se dieron casos penosos. Hipólito Mejía, que fue interrogado a puerta cerrada, porque siempre el rencor y el odio tienden a ser temerosos de la verdad expuesta públicamente. Negó conocer al padre de este señor, de los García Jiménez, Finito. Yo nunca he oído mencionar a ese señor, jamás. Yo no. ¿Quién es Finito García? Y fue horrible cuando le sacaron la fotografía de una jipeta que la iban a volar frente a Finito, un ex empleado de Finito, después de un desayuno en que estaba Hipólito Mejía. Y bueno, un horror. No voy a contar nuevamente lo que apareció entonces de Soto Jiménez sobre Quirino, el ascenso, la designación como jefe de campaña. Dios mío, ¿qué es esto? El remolino, yo les dije a ustedes siempre, cómprenlo. Sirvió tanto que parte del material contenido en él impidió o se utilizó eficazmente para que aquella tragedia pudiera volver como poder al país. El tsunami demencial de este grupo primitivo, alocado, ignorante, peligroso. Bien, segunda experiencia. Me condenaron, claro está. ¿Por difamación? No. La Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal de entonces, decretó que la juez de primer grado había tenido razón. No había difamación. Pero sí había mortificaciones familiares. 1 millón de pesos para la señora vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, esposa del querellante formal, aparente. Dios mío. Mortificaciones familiares. Solo en su familia. ¿Y la mía? La mía no se mortificó, no le dañaba verme sentado en un banquillo primero, respondiendo a cargos de ese tipo, demandado por 100 millones de pesos, porque había cometido la barbaridad de hablar de aquella amistad. Bien, pasa el tiempo y sobreviene una cosa que olvidé decir cuando hablaba del caso colombiano. El asunto llegó tan lejos que el señor López Gómez publicó en defensa de mi honor, cuando no había aparecido el libro de la Bruce, y entre las cosas que me acusaba era de perverso, ¿no? Que el gobierno colombiano le pidió formalmente al gobierno de Leonel Fernández, el presidente Samper de entonces, que destituyera a ese funcionario, porque había ofendido a un representante de Colombia. Y eso era inadmisible. Al Canal 9, al programa de César Medina, fue Danilo Medina Sánchez, secretario de Estado de la presidencia de entonces. Y hablando con César en un momento se suscita la cuestión mía. ¿Qué dijo Danilo Medina Sánchez, hoy presidente de la República, en aquella oportunidad? Ese es un funcionario que enaltece a nuestro gobierno, que honra a nuestro gobierno.